Bienvenidos a nuestro canal de historia, donde exploramos los secretos más oscuros y fascinantes del pasado. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más grandes de todos los tiempos, el Triángulo de las Bermudas. A lo largo de este relato, desentrañaremos las desapariciones inexplicables de barcos y aviones, nos enfrentaremos a fenómenos que desafían toda lógica y exploraremos las teorías que han surgido a lo largo de los años. ¿Es este lugar una simple coincidencia de eventos o hay algo más en juego? ¿Hay fuerzas ocultas operando en el abismo del océano? Les invito a quedarse hasta el final de este vídeo, porque lo que está por venir no solo les dejará asombrados, sino que los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el Triángulo de las Bermudas. No olviden darle like, comentar y suscribirse para más contenido fascinante sobre la historia y los enigmas que han marcado al mundo. Ahora, vamos a sumergirnos en la oscuridad del mar y descubrir el misterio que aún perdura. El último viaje del USS Cyclops, 1918. En marzo de 1918, el USS Cyclops partió de las Islas Vírgenes en un viaje aparentemente rutinario. Pero lo que debía ser una travesía convencional se convirtió en uno de los mayores misterios marítimos de la historia, cuyas huellas aún permanecen ocultas en las profundidades del Océano Atlántico, justo en el corazón del Triángulo de las Bermudas. El USS Cyclops era un coloso de 165 metros de largo, uno de los barcos más grandes de la Armada de los Estados Unidos en esa época. Su misión era crucial, especialmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El barco se encontraba transportando manganeso, un mineral vital para la producción de acero utilizado en la fabricación de municiones y otros materiales de guerra. Este recurso era escaso, y el gobierno estadounidense confiaba en que el Cyclops completara su entrega de manera segura. Con una tripulación de más de 300 hombres, el USS Cyclops era más que un simple transporte, era un símbolo de la fuerza naval estadounidense, confiado en su capacidad para resistir cualquier adversidad. Era el tipo de embarcación que podía afrontar los mares más hostiles, con tecnología avanzada y hombres entrenados para sobrevivir incluso a las peores tormentas. El USS Cyclops zarpó el 16 de marzo de 1918 desde las Islas Vírgenes con destino a Baltimore, cruzando las aguas del Triángulo de las Bermudas. Durante los primeros días, todo parecía normal. No hubo ninguna indicación de que el viaje sería diferente de otros, pero en su último día de navegación, el barco desapareció sin dejar ni una sola pista de su paradero. El 4 de abril, se esperaba que el Cyclops llegara a Baltimore, pero no se registró su llegada. Cuando los oficiales militares comenzaron a investigar, descubrieron que la última comunicación del barco había sido un mensaje sin importancia, una simple actualización sobre el progreso del viaje. Sin embargo, el mensaje no contenía ninguna advertencia de problemas, ni de mal tiempo, ni de fallos mecánicos. Simplemente se desvaneció en el aire, y con ello, la nave y su tripulación desaparecieron. Durante los días siguientes, la Armada de los Estados Unidos intentó hacer contacto por radio, pero el silencio fue absoluto. No hubo señales de socorro, ni restos flotantes, ni sobrevivientes. La única pista que apareció fueron informes de avistamientos de barcos comerciales que pasaron cerca del área donde el Cyclops debería haber estado, pero ninguno vio ni escuchó nada fuera de lo común. En cuanto se reportó la desaparición, una operación de rescate fue lanzada. Barcos y aviones patrullaron las aguas del Triángulo de las Bermudas durante semanas, pero nunca se encontró ningún vestigio del USS Cyclops. No se hallaron restos flotantes, ni fragmentos del barco. No se recuperó ninguna de las pertenencias de la tripulación, ni un solo cuerpo. Todo lo que quedaba era el vasto océano y la creciente sensación de que algo insólito había ocurrido en esa zona. A medida que pasaron los meses, las autoridades de la Armada se vieron obligadas a concluir que el barco había desaparecido sin dejar rastro. Pero la falta de evidencia y el hecho de que no se encontraron restos en una zona tan frecuentada por otros barcos y aviones plantearon más preguntas que respuestas.
En sus informes, la Armada de los Estados Unidos emitió una declaración lapidaria: la desaparición del USS Cyclops permanece inexplicable. A lo largo de los años, la desaparición del USS Cyclops ha sido objeto de especulación. El Triángulo de las Bermudas, una zona que abarca el mar entre las Islas Bermudas, la Florida y Puerto Rico, ha sido históricamente asociado con misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Si bien las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas son numerosas, el caso del USS Cyclops fue uno de los primeros en atraer la atención pública sobre este fenómeno. Una teoría es que el barco sufrió algún tipo de fallo estructural catastrófico, como una explosión en el casco o el colapso de su maquinaria. El Cyclops era un barco antiguo, y algunos informes sugirieron que podía haber estado en condiciones de mantenimiento deficientes. Sin embargo, muchos expertos afirman que esto es improbable debido a la robustez de la nave y a la capacitación de su tripulación para manejar tales emergencias. Otra teoría sugiere que el USS Cyclops fue víctima de las misteriosas anomalías magnéticas que se cree que existen en el Triángulo de las Bermudas. Estas anomalías podrían haber alterado los instrumentos de navegación del barco, causando que se desviara de su curso y se perdiera sin dejar rastros. Algunos creen que estas perturbaciones podrían haber desorientado a la tripulación y provocado una catástrofe. Una explicación más simple sugiere que el Cyclops pudo haber sido víctima de una tormenta repentina y extremadamente violenta, algo que no era inusual en esa parte del océano. El Triángulo de las Bermudas es conocido por sus condiciones meteorológicas impredecibles, y una tormenta feroz podría haber hundido rápidamente el barco. La última teoría apunta a las poderosas corrientes oceánicas y los vientos en la región del Triángulo de las Bermudas. Con sus aguas turbulentas y complejas, el Cyclops podría haber sido arrastrado por un remolino o una corriente submarina tan potente que ni siquiera los esfuerzos de rescate fueron capaces de encontrar los restos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado resolver completamente el enigma. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas a menudo son etiquetadas como fenómenos inexplicables, dejando abiertas las puertas a especulaciones sobre factores desconocidos, tal vez incluso más allá de lo que la ciencia actual puede comprender. Hoy en día, el misterio de la desaparición del USS Cyclops sigue sin resolverse, y aunque la Armada de los Estados Unidos cerró su investigación en 1918, las preguntas siguen persistiendo. ¿Por qué un barco tan grande y aparentemente robusto se desvaneció sin dejar rastro? ¿Qué ocurrió realmente esa noche en el Triángulo de las Bermudas? Las respuestas, si es que alguna vez las encontramos, probablemente se encuentren ocultas en el fondo del océano, lejos de los ojos humanos. La historia del USS Cyclops no solo es una advertencia sobre los peligros desconocidos del mar, sino también un recordatorio de los misterios que todavía quedan por resolver en un mundo lleno de enigmas. Mientras el océano guarda sus secretos, el USS Cyclops sigue siendo una sombra en las profundidades, su desaparición grabada en los anales de la historia como uno de los más grandes misterios marítimos del siglo XX. El vuelo 19 y la niebla mortal, 1945. Era el 5 de diciembre de 1945, una fría mañana de invierno que parecía como cualquier otra en la estación naval de Fort Lauderdale, Florida. 5 bombarderos Avenger TBF de la Marina de los Estados Unidos se alineaban en la pista de despegue, listos para realizar una rutina de entrenamiento. Lo que parecía ser una misión rutinaria de entrenamiento para la tripulación del vuelo 19 se transformaría en uno de los incidentes más misteriosos y escalofriantes de la historia de la aviación. El capitán Charles Taylor, un experimentado piloto de la Marina con más de 2,000 horas de vuelo, comandaba la escuadrilla. A pesar de ser un hombre respetado y con un historial impecable, Taylor estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido. A sus órdenes, 4 aviones más, cada uno tripulado por 3 hombres, despegaron del aeródromo de Fort Lauderdale hacia lo que debía ser un simple ejercicio de navegación. El plan era sencillo:
Realizar un vuelo de entrenamiento en el que los pilotos se entrenarían en maniobras de navegación a través del vasto océano Atlántico, localizando puntos específicos en el mar antes de regresar a la base. Todo parecía normal mientras los aviones se despegaban, cruzaban la costa y comenzaban su ruta hacia el mar abierto. La formación de los aviones se mantenía bien alineada, con cada piloto atento a las indicaciones y al comportamiento de su aeronave. Sin embargo, horas después de haber dejado atrás la costa de Florida, algo extraño comenzó a suceder. Durante el vuelo, el capitán Charles Taylor comenzó a reportar dificultades con sus instrumentos de navegación. Según informes posteriores, Taylor expresó que parecía haber perdido la referencia de su posición y que no lograba orientarse, a pesar de tener un historial impecable en vuelos. Taylor, al parecer, estaba convencido de que se encontraba al norte de las Islas Bahama, cuando en realidad se hallaba mucho más al este, sobre el mar abierto, lejos de su objetivo. Los otros aviones del vuelo 19 comenzaron a experimentar los mismos problemas. Los pilotos informaron que no podían obtener una dirección clara, y pronto se dieron cuenta de que sus compases y radios parecían fallar inexplicablemente. Las condiciones climáticas también empeoraron, ya que se formó una espesa niebla que desorientó aún más a los aviadores. La situación se volvía cada vez más caótica, y el pánico comenzó a instalarse. En su desesperación por orientarse, Taylor hizo un pedido inquietante: los aviones debían seguir volando en círculos sobre el océano, y según él, los aviones se acercarían eventualmente a la costa de Florida. Sin embargo, los otros pilotos ya estaban confundidos, y la niebla densa hacía que cualquier intento de ubicar un punto de referencia fuera inútil. En el caos de la comunicación, Taylor supuestamente ordenó a la escuadrilla dirigirse al este, lo que los alejó aún más de su curso original. Al llegar la tarde, con la visibilidad completamente nublada y las baterías de radio de los aviones comenzando a fallar, Taylor y su escuadrón estaban completamente perdidos. Ningún avión parecía tener la capacidad de mantenerse en contacto con la base, y el sentido de la orientación había desaparecido por completo. La última comunicación proveniente del vuelo 19 fue una llamada urgente y desesperada de Taylor: estamos completamente perdidos, no sabemos dónde estamos. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Los aviones del vuelo 19 desaparecieron de los radares, y pronto los aviones y su tripulación fueron tragados por la vastedad del océano, sin dejar ningún rastro. En cuanto la Marina de los Estados Unidos tuvo conocimiento de la desaparición, se inició una operación de rescate a gran escala. Miles de kilómetros fueron cubiertos por aviones y barcos en una búsqueda incansable, pero no encontraron ni un solo vestigio del vuelo 19. No aparecieron restos de los aviones, ni partes flotantes, ni rastro alguno de los hombres que estaban a bordo. El mar, como si hubiera devorado todo, no dejó nada detrás. Pero el misterio no terminó allí. En medio de la operación de rescate, algo aún más inexplicable sucedió. Un avión de rescate Mariner fue enviado para buscar los aviones perdidos, pero también desapareció sin dejar rastro. El Mariner volaba con una tripulación de 13 hombres, y sus últimas comunicaciones informaron de una fuerte turbulencia y condiciones meteorológicas inusuales antes de perderse. La desaparición del Mariner se sumó a la creciente leyenda del Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, las desapariciones del vuelo 19 y el Mariner se han convertido en un tema recurrente de debate. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa tarde? La falta de evidencia y los testimonios contradictorios de los pocos sobrevivientes han alimentado diversas teorías. Algunos han sugerido que Taylor pudo haberse desorientado debido a una serie de errores humanos. El capitán Taylor había informado anteriormente que estaba experimentando fatiga y que su equipo de navegación no estaba funcionando correctamente. La combinación de estrés, cansancio y fallos en los instrumentos podría haber sido la causa de que el vuelo 19 se desvió tanto. Otros, sin embargo, señalan que el Triángulo de las Bermudas es conocido por sus extrañas anomalías magnéticas, que pueden afectar los instrumentos de navegación.
si los compases del vuelo 19 realmente se vieron alterados, eso podría haber causado que los aviones se desviaran sin darse cuenta y terminaran perdidos en el océano. Algunos expertos apuntan a que la niebla densa y las condiciones meteorológicas cambiantes contribuyeron a la desorientación de los aviones. La visión nublada, combinada con las malas condiciones atmosféricas, pudo haber dificultado enormemente la navegación, provocando que el escuadrón se adentrara aún más en el mar abierto, sin la capacidad de encontrar la costa. Finalmente, hay quienes argumentan que el caso del vuelo 19 es simplemente uno más en una larga lista de fenómenos inexplicables en el Triángulo de las Bermudas. Tal vez el océano guardó el secreto del escuadrón bajo sus aguas, como lo ha hecho con tantos otros barcos y aviones que desaparecieron en esta región enigmática. El caso del vuelo 19 continúa siendo uno de los más emblemáticos en la historia de la aviación y el misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Fue este el resultado de una cadena de errores humanos, o algo más siniestro e inexplicable ocurrió esa tarde? La desaparición del escuadrón, junto con la pérdida del avión de rescate, sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la historia moderna. Hoy en día, el vuelo 19 permanece como un símbolo de la fragilidad humana frente a las fuerzas incontrolables del mar y el cielo. La leyenda persiste, y cada año nuevos exploradores, científicos y entusiastas del misterio se sienten atraídos por el enigma del vuelo 19, buscando respuestas que parecen escurrirse a través de las aguas profundas del Triángulo de las Bermudas. Vamos a viajar al pasado y veremos algunas de las desapariciones más famosas y misteriosas que han alimentado las leyendas y teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, las cuales siguen siendo debatidas por expertos y entusiastas por igual. El barco de carga, Rosa María, 1941. Uno de los primeros incidentes reportados en la región fue la desaparición del barco Rosa María, un mercante de bandera española que desapareció sin dejar rastro en 1941 mientras viajaba entre el puerto de La Habana y Tampa, Florida. La última comunicación que recibió el barco fue un mensaje de radio de su capitán, quien reportó haber visto un fenómeno extraño en el cielo. A partir de ahí, el Rosa María simplemente se desvaneció. No hubo rastros de escombros ni señales de emergencia. El hecho de que fuera un barco comercial con una tripulación de 16 hombres hizo que la noticia fuera aún más impactante. Las autoridades nunca lograron encontrar una explicación convincente. El misterio persiste hasta el día de hoy, y muchos se han preguntado si el Rosa María fue víctima de la misma clase de fenómenos magnéticos o distorsiones espaciotemporales que otros barcos y aviones han sufrido en la misma región. Algunos relatos no confirmados hablan de luces misteriosas en el cielo poco antes de la desaparición, alimentando las teorías de que algo inexplicable pudo haber ocurrido. El vuelo NC-16002, 1948. Uno de los vuelos comerciales más emblemáticos en la historia de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas ocurrió el 28 de diciembre de 1948, cuando el vuelo NC-16002, un DC-4 de American Airlines, se desvió misteriosamente de su ruta. El avión, que volaba de Puerto Rico a Miami, desapareció sin previo aviso a la altura del Triángulo de las Bermudas. Se perdió toda comunicación con la aeronave en medio de un cielo claro y sin ninguna señal de mal tiempo. El vuelo NC-16002, que transportaba a 32 personas, nunca fue encontrado. El vuelo NC-16002 dejó una serie de incógnitas que nunca fueron resueltas. ¿Fue una simple falla mecánica? ¿O fue otro incidente relacionado con los misteriosos fenómenos de la zona? Las búsquedas posteriores no arrojaron resultados, y los investigadores, al igual que en otros casos, no pudieron encontrar evidencia tangible que explicara la desaparición. La desaparición del SS Marine Sulphur Queen, 1963. En 1963, otro barco de carga, el SS Marine Sulphur Queen, desapareció sin dejar rastro mientras navegaba por las aguas del Triángulo. Este buque, que transportaba azufre fundido,
dejó de comunicarse con su puerto de destino en el Golfo de México después de hacer su última transmisión a las 6 de la tarde del 2 de febrero. El Marine Sulphur Queen, un enorme petrolero de 134 metros de largo, estaba en perfecto estado y no presentaba problemas técnicos aparentes. La desaparición del SS Marine Sulphur Queen se convirtió en otro caso emblemático. A pesar de las exhaustivas búsquedas, no se encontraron rastros del barco ni de su tripulación. Algunos informes sugieren que testigos cercanos a la zona escucharon extraños ruidos procedentes del mar, como si algo estuviera emergiendo y hundiéndose nuevamente en las aguas. Otros creen que las mismas anomalías magnéticas de la zona pueden haber jugado un papel en esta desaparición, causando fallos en los sistemas de comunicación o incluso desviando la nave de su rumbo sin que los tripulantes pudieran reaccionar a tiempo. La desaparición del vuelo 441-1965. Otro caso de desaparición famosa ocurrió en 1965 cuando el vuelo 441 de Eastern Airlines, un Lockheed L-188 Electra, despegó de Puerto Rico con destino a Miami. A los 20 minutos de vuelo, la aeronave desapareció sin dejar rastro. El piloto, quien había sido un veterano de la aviación comercial, había reportado previamente problemas técnicos con el avión, pero el caso nunca se resolvió de forma clara. El vuelo 441 desapareció en las cercanías del Triángulo de las Bermudas, y las investigaciones nunca pudieron determinar si la causa había sido un fallo técnico, mal tiempo o alguna otra anomalía inexplicable. Al igual que con muchos otros vuelos perdidos en la región, los informes oficiales no fueron concluyentes, lo que incrementó aún más el mito que rodea al Triángulo. A lo largo de este viaje por la historia del Triángulo de las Bermudas, hemos explorado los relatos de los valientes que han navegado por sus aguas y los testimonios de aquellos que se han visto involucrados en las desapariciones. Hemos hablado de las trágicas historias de los barcos como el USS Cyclops o el Marine Sulphur Queen, de vuelos comerciales que nunca llegaron a su destino, y de barcos que desaparecieron sin dejar huella alguna. Pero, más allá de los hechos y las tragedias, surge una pregunta fundamental: ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Y cómo podemos explicarlo? Existen varias teorías científicas que buscan ofrecer una explicación lógica y racional a las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, los expertos han intentado identificar patrones en los fenómenos que ocurren en esa área y ofrecer explicaciones plausibles basadas en la física y la meteorología. Una de las teorías más discutidas tiene que ver con las anomalías magnéticas que afectan a la región. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en un lugar donde las líneas de campo magnético de la Tierra son inusualmente irregulares. Se cree que estas anomalías pueden interferir con los sistemas de navegación de barcos y aviones, causando desorientación en los pilotos y marineros. Esto podría llevar a los navegantes a perderse o desviarse de su rumbo, posiblemente llevándolos a las aguas más profundas, donde las posibilidades de rescate son mínimas. Los sistemas de navegación en los aviones y barcos, como las brújulas, son vulnerables a la alteración de estos campos magnéticos. Si los instrumentos dejan de funcionar correctamente, los pilotos y capitanes podrían no ser capaces de determinar su posición o rumbo. Lo que explica la desaparición repentina de las embarcaciones en esta zona. El clima es otro factor que podría contribuir al misterio. La región del Triángulo de las Bermudas está ubicada en una zona donde se producen frecuentemente tormentas tropicales y huracanes. Estos fenómenos meteorológicos son impredecibles y pueden desarrollarse rápidamente, creando condiciones extremadamente peligrosas para la navegación aérea y marítima. La intensidad y rapidez con que las tormentas pueden aparecer y desaparecer podría ser responsable de la desaparición de varios barcos y aviones en la región. Además, en ocasiones, las tormentas se originan en altitudes más altas y producen ráfagas de viento extremadamente fuertes que podrían derribar aviones o volcar barcos, incluso si las condiciones en el mar o el cielo eran inicialmente tranquilas. Los fenómenos climáticos extremos y las corrientes oceánicas también podrían haber jugado un papel crucial en algunas de las desapariciones más enigmáticas.
Otra explicación científica que ha ganado terreno en los últimos años es la teoría de los gusanos de metano o las explosiones de hidrato de metano. Esta teoría sugiere que enormes cantidades de gas metano, atrapadas en los sedimentos del fondo marino, pueden liberarse de forma repentina debido a cambios de presión en el océano. Estas burbujas de gas pueden ascender a la superficie y reducir la densidad del agua en una zona pequeña, haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan rápidamente. Este fenómeno de liberación de gas metano ha sido observado en otras partes del mundo, pero la teoría sugiere que en el Triángulo de las Bermudas, estas liberaciones podrían haber sido responsables de varias desapariciones de barcos y aviones en la región. El gas metano también podría afectar los motores de los aviones, causando fallos instantáneos y contribuyendo a accidentes aéreos inexplicables. Mientras que las teorías científicas ofrecen explicaciones que se basan en fenómenos naturales, muchas personas siguen siendo escépticas y creen que el Triángulo de las Bermudas es el sitio de fenómenos paranormales o místicos. Estas teorías se centran en lo desconocido, y van mucho más allá de las leyes naturales de la física. Una de las teorías más intrigantes es la de los vórtices espaciotemporales. Según esta teoría, el Triángulo de las Bermudas podría ser un punto en el espacio donde las leyes normales del tiempo y el espacio no se aplican. Algunos afirman que la región podría estar atravesando algún tipo de distorsión en el espacio-tiempo, lo que podría causar que los barcos y aviones se desintegren o se desvíen hacia otra dimensión. Este concepto de vórtices fue popularizado por escritores y teóricos que sugieren que el triángulo es un lugar donde las anomalías cuánticas pueden provocar la desaparición de objetos, como si estos pasaran a través de un agujero negro o de alguna especie de portales dimensionales. Sin embargo, aunque la idea de un agujero negro en el océano ha sido ampliamente discutida, no hay evidencia científica sólida que respalde esta teoría. Otras teorías más esotéricas sugieren que el Triángulo de las Bermudas se encuentra sobre las ruinas de la mítica Atlántida, una civilización avanzada que, según los mitos, se hundió bajo las aguas hace miles de años. De acuerdo con esta teoría, los fenómenos extraños y las desapariciones en el área podrían estar relacionados con la tecnología desconocida que los atlantes dejaron atrás, la cual, al parecer, tenía la capacidad de manipular el espacio y el tiempo. Algunos creen que la presencia de cristales misteriosos o artefactos en las profundidades del océano podría estar interfiriendo con las operaciones de navegación, causando desorientación, fallos mecánicos o alteraciones en el espacio-tiempo. Aunque no hay pruebas tangibles de la existencia de la Atlántida, la fascinación por este mito sigue siendo un componente importante en las teorías paranormales del Triángulo de las Bermudas. A pesar de todas las teorías y explicaciones, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos del mundo moderno. ¿Es posible que alguna vez conozcamos la verdadera causa de las desapariciones en esta región? La ciencia continúa buscando respuestas, pero los enigmas persisten. Cada desaparición inexplicable, cada nuevo testimonio, solo añade más leña al fuego de la leyenda. Quizás nunca lleguemos a entender por completo lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. Tal vez estamos ante un fenómeno tan complejo y extraño que desafía nuestra comprensión. O quizás, como en muchos otros misterios de la historia, el Triángulo de las Bermudas es simplemente un lugar donde lo inexplicable ha encontrado un hogar. Lo cierto es que las desapariciones siguen ocurriendo, y las teorías, tanto científicas como místicas, siguen alimentando nuestra fascinación por el triángulo. Mientras tanto, el abismo sigue ocultando su verdad, esperando que un día, tal vez, encontremos una respuesta que cierre este capítulo de historia, o tal vez, lo dejemos abierto para siempre. Si te has quedado hasta el final, te agradecemos profundamente por acompañarnos en este fascinante viaje por el misterio del Triángulo de las Bermudas. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado, suscríbete, para no perderte más contenido intrigante sobre los grandes enigmas del mundo, por supuesto, dejar tu comentario con tus teorías sobre lo que realmente ocurre en esta zona misteriosa. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.